Bueno, soy Sergio Moore, me ha presentado Luis. Voy a abrir un chart, ¿de acuerdo? Esto es un trade totalmente real, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es un movimiento, pues de lo que hemos dicho antes, de solomillo, ¿no? El que todos nos gustaría coger y que muchas veces pues cuesta estar en el mercado pues cuando se da este movimiento. O aquí estás situado con la estrategia previamente o no lo cazas, ¿de acuerdo? Es un movimiento rápido, es un movimiento que es en este caso es del dólar suizo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, fijaros, el trade real con mi stop, luego os lo explico para ver que veáis un poco cómo he entrado y demás. Por comentaros un poco, pues la situación actual es una posición relativamente pequeña y en el gráfico, pues lo podéis ver muy bien en el gráfico diario, pues la pedazo de vela que ha hecho este movimiento de dólar, ¿de acuerdo? ¿Dónde se ha entrado esa posición? Pues fijaros en el gráfico, no sé si lo veis muy bien, pero hay un pequeño cambio de color, que fijaros que aquí es como más oscuro, y a partir del verde es donde está la posición. Concretamente es el nivel de la línea roja, que yo ya tengo ubicada una orden de protección, ¿de acuerdo? Un sell stop de venta para asegurar ese trade. Ese trade, lógicamente, fue asegurado pues ya cuando se llevaba una cierta rentabilidad y lo que se trata, lógicamente, es que ese trade no se convierta de ninguna de las maneras en perdedor, porque no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, mi forma muchas veces de interpretar este tipo de gráficos son como podéis ver ahí en la esquina, no sé si tenéis un puntero, que igual me es más cómodo. Fijaros ahí en la esquina, ¿de acuerdo? Son velas de 4 horas, ¿vale? Es decir, es un trading más como el que comentaba Luis, es un trading más reposado, más de buscar un movimiento fuerte y un movimiento pues que puedas recorrer una cierta cantidad de pips. Fijaros que la barra es tan grande como más de 100 pips. Antes habéis mostrado las estadísticas y en el caso del suizo sí que es verdad que es una divisa que no se suele mover mucho en términos estadísticos, pero verdaderamente el dólar está últimamente, en los últimos meses, muy fuerte y se ha dado una cierta compensación entre la fuerte fortaleza del dólar y la debilidad del suizo, ¿de acuerdo? Entonces ha generado todo este movimiento alcista que veis en prácticamente, esto es una barra de 4 horas y esto es un poco las últimas horas de ayer por la tarde viernes, ¿de acuerdo? Estas estrategias yo entro mucho a nivel de ruptura, fijaros que la entrada es un poco rompiendo esa zona de allí, ¿de acuerdo? Y dispara la orden y ejecuto por aquí y coges todo el movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, estos movimientos pues a veces se esperan y a veces te los pierdes y a veces pues como este que me ha venido perfectamente al pelo porque se ejecutó ayer, pues os lo puedo enseñar perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Pues sobre todo la gestión de esa posición, es decir, yo aquí tengo una posición que ha salido muy bien, por suerte, pero he tenido la capacidad de gestionarla sobre la marcha. Yo os pongo un poco para que veáis la idea. Si yo me voy al registro de operaciones y vuelco todo lo que he hecho, bueno, voy a volcar ayer para que lo veamos por patas, fijaros que es una posición inicial a las 9:39 de la mañana de ayer, ¿de acuerdo?, de 50.000 dólares invertidos y su correspondiente cambio en suizos vendidos, es decir, estamos haciendo una divisa, compramos 50.000 botes de comprar en inglés, ¿de acuerdo? Compramos 50.000 dólares y soltamos la cantidad equivalente en suizos, ¿vale? Se hace la operación y fijaros el detalle del siguiente trade que al final se está haciendo prácticamente en 20 minutos después, o en 15. Es un trade donde la mitad de esos 50.000, pues al bolsillo, ¿no? Un poco para asegurar la mitad de la posición, ¿no? 25.000 están ya cerrados, con lo cual pues vas gestionando un poco la posición, esto al final es un poco de ir cerrando beneficios gradualmente y capturar, pues en este caso, la paletilla que comentaba el compañero al principio, ¿no? Es decir, una pequeña cantidad que ya nos permita, pues oye, tener un colchón por lo que pueda pasar, porque vamos a ser sinceros, jamás sabemos que después de recoger beneficios aquí, donde os pongo más o menos el puntero, el mercado sigue lo que ha seguido. Eso no lo sabemos, por tanto, ni yo ni nadie, es decir, tenemos que buscar un cierto nivel, se cierra a 35 concretamente, ahí más o menos donde meto el punto, se ha de buscar un cierto nivel donde se cree que el precio puede llegar con muchas probabilidades
y luego si el mercado corre, pues vamos a intentar llevarnos ese solomillo, ¿no? Entonces, fijaros, la mitad de la posición está cerrada aquí, la otra mitad sigue corriendo y, de hecho, si yo me voy a mi cartera, lo podéis ver que sigue perfectamente abierta, ¿de acuerdo? Tenéis una posición abierta de 25.000K, de 25K, que es K quiere decir que son 1.000 unidades, 25.000 dólares invertidos, y está corriendo pues con unos beneficios ahí latentes, ¿de acuerdo? Esto, al final está perfectamente protegido y uno ya aquí que haga el mercado lo que quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen buenas las divisas? Pues lo que tienen buenas las divisas al final es que es un mercado 24 horas, salvo el corte que tenemos ahora en el fin de semana, con lo cual, hombre, muy mal se tiene que dar la situación, algo muy grave tiene que pasar el fin de semana para que esta posición me abra con un hueco y acabe perdiendo, ¿no? Con lo cual, ya el domingo noche, cuando vuelva a abrir el mercado de divisas, esta posición seguirá corriendo para bien o para mal, con su stop de protección, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido para mí tiene aguantar esta posición? La fortaleza del impulso. Es un impulso muy, muy fuerte, con lo cual está asegurado, pues oye, si nos hace una segunda pata hacia arriba, que muchas veces es probable, pues que ese nivel o ese precio siga corriendo. Las divisas tienen algo muy bueno, y es que cuando cogen una tendencia sólida se pueden aguantar posiciones que has entrado relativamente bien como estas bastante tiempo, ¿de acuerdo? Pero nadie lo sabemos, al final esto es un criterio de riesgo. ¿Esto puede seguir subiendo? No, pero ya estoy protegido, yo duermo tranquilo con mi posición. Esta es un poco la clave de cualquier trader, ¿de acuerdo? Os voy a poner una mala, para que no veamos solo la buena. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué gestión haces para ir avanzando la posición, para la protección, digamos? La protección, muchas veces subo el stop a break-even, simplemente tan fácil como eso. ¿Para qué? Para, con la mitad de la posición que queda abierta ya no perder, y la otra mitad ya me llevo algo, entonces ya tienes un pequeño margen de beneficios. La iré subiendo, lógicamente. ¿Pero en qué factor? Es decir, en función de la fortaleza del precio. Es decir, no creo en algo mecánico, sino creo un poco en la lógica de la fuerza que lleva el mercado, ¿no? Es decir, no tengo un indicador que me diga voy subiendo esto gradualmente. Lo que tiene mucho sentido es que si tú tienes una vela de esta magnitud, pues lógicamente aguantes un poco más porque va el mercado muy fuerte, ¿no? Entonces, yo lo que no quiero es que aquí me saque una corrección hasta aquí por subir el stop muy agresivamente. Dejémoslo correr, porque si es un buen movimiento, pues que no lo sabemos, de acuerdo, lo vemos la próxima semana, pues esto a lo mejor me va a romper resistencias y a lo mejor es un tramo fuerte, ¿no? Entonces, quizás el siguiente paso será deshacer otra parte de la posición para seguir recogiendo y dejar una pequeña cantidad, un 25%, un 20% de la posición original abierta, ¿de acuerdo? Eso es gestionar la posición sobre la marcha. Lógicamente, esto son 4 horas, es una mecánica más tranquila, ¿vale? Pero lo importante también que tenéis que tener en cuenta, y esto es relativamente importante, es que lógicamente las que salen mal, fijaros, voy a poner todo lo que se ha hecho la semana, voy a quitar la de ayer, el viernes lo he quitado y selecciono todas las operativas de la semana. Fijaros, solo hay una operación más, que es libra-dólar. Vamos a ver la libra-dólar. Claro, esto es la libra-dólar tiene un componente tendencial muy bajista y básicamente lo que está pesando en todas las divisas ahora es la pata del dólar, ¿vale? Esa pata del dólar pues está haciendo que las divisas que tienen, digamos, divisa base dólar te estén bajando direccionalmente, base me refiero a la segunda pata del cruce, y las que están al revés, como el caso del dólar suizo, pues están subiendo. Es totalmente un espejo inverso porque lo que está pesando contra todas las divisas básicamente ahora es el dólar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el mercado está cayendo porque se está apreciando fuertemente el dólar y aquí, pues creo que fue, bueno, tenemos aquí el registro, fue el día 20 de noviembre, esto fue el jueves, ¿verdad? El jueves hago otro intento y fijaros un poco en el detalle, es decir, yo tomo una posición también larga, fijaros el gráfico aquí, ¿vale? El día 20 lo podíamos ver, pues la entrada por aquí,
Por aquí prácticamente tuve bastante mala suerte, no alcancé el objetivo de beneficios que me había marcado, pero viendo que perdía fuerza, pues uno lo que hace es el stop de protección que tenía pues por niveles en esta zona de aquí, yo lo suelo ceñir bastante, lo subes radicalmente hasta más o menos el break-even. Fijaros que la diferencia de vender y comprar prácticamente son iguales, es decir, le he ganado ahí medio pipo escaso, como 0,40, ¿de acuerdo? Simplemente por una política agresiva de subir el stop. Si el mercado te hace esta barra a tu favor y aquí, que es donde estás a punto de cerrar el beneficio, pues te quedas un poco a los pelos, suele ser bastante mala señal. Es decir, cuando uno dice, quiero tener un objetivo y te quedas de aquello que dices, es que me han faltado 2 pips para que se ejecute, es muy mala señal. Pues oye, subes el stop a break-even y te olvidas, ¿no? Si tira, tira, y si no, pues no le pierdes esa posición. Lógicamente, otras semanas, aquí no he hecho más trades, te salta el stop, eso es claro, ¿no? Pero bueno, es la suma de todas ellas. En divisas hay un cambio muy relevante en lo que es la mitad de año, o desde enero hasta verano y desde estos meses últimos, y es la siguiente, que básicamente, y si pongo un gráfico un poco más largo lo podemos ver, básicamente lo que se da o lo que os ha dado es mucha lateralidad, ¿veis? Es decir, si nos vamos hacia atrás en el año, hemos tenido un mercado muy lateral y ha hecho muy complicado la operativa. Sí que es verdad que ahora se está dando un proceso que es lo que os comentaba antes, y es que el dólar contra todas las divisas está teniendo un claro componente apreciador y es muy fácilmente aprovechable para el que busca tendencia o movimientos o trades de los que habéis visto, ¿de acuerdo? Porque ya el mercado está mucho más definido y si intentas ir un poco en esa misma onda, pues es relativamente más fácil sacarla al mercado. Si el mercado está así, es relativamente complicado, porque no te corre ninguna posición ganadora. Es más probable, y de hecho así es, que en un trade como este, si esta es la buena, le saques muchos pips de movimiento en esta última época del año que lo que hemos tenido hasta agosto, de agosto a enero, ¿de acuerdo? Retrocediendo en el tiempo. Pero porque el mercado es más tendencial ahora, y en tendencia pues yo por lo menos sé moverme mejor y aguanto mucho más los trades, y a lo mejor en 2 o 3 trades buenos, pues es donde le sacas. Aquí se está sacando 100 y pico pips o 100 escasos desde el punto de entrada. Fijaros, precio promedio 96.05, pues 96.95, 90 ahora, ¿vale? Entonces, es relativamente más fácil sacarle en movimientos tendenciales, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un trading puramente de fondo. Mi idea un poco era que vierais pues los 2 trades que he hecho la semana de tendencia, y luego por otro lado Luis ha comentado un poco el tema de la volatilidad, ¿de acuerdo? La volatilidad en mercados es tremendamente importante, es decir, te puede anticipar muchísimo cuál es el sentimiento de fondo que puede tener un inversor institucional o un trader institucional. ¿Por qué? Porque la volatilidad se cotiza en los mercados y se cotiza a través de opciones. Antes os decía Luis que yo pues soy trader o experto, no sé cómo me ha definido en opciones, no me acuerdo, pero al final una opción lo que lleva detrás es una volatilidad implícita cotizada por el mercado institucional, por Morgan Stanley, por Merrill Lynch y por todos los grandes bancos de inversión. Entonces, un VIX que al final te está representando la volatilidad del S&P se puede hacer totalmente equiparable a cualquier activo, y es un poco pues en estos 10 minutos o 15 lo que quiero que veáis, por daros otra visión, ¿de acuerdo? Entonces, esa volatilidad, como la cotizan los bancos de inversión, te puede dar una perspectiva de cuál es el sentimiento de fondo. Es decir, cuando veíamos un VIX antes, o cuando vemos cualquier activo, vamos a ponerlo, voy a coger directamente pues, el índice, como he hecho, lo voy a poner en datos retrasados. Esto, VIX Index, no deja de ser lo que cotizan los traders institucionales en el mundo de las opciones. Es decir, ¿qué están apostando que va a hacer el mercado? Eso es lo que nos está diciendo el VIX. Y el VIX y cualquier índice de volatilidad.
Entonces, es tremendamente interesante saber cuál es un poco ese sentimiento. Si los traders de volatilidad o de opciones están cotizando estos índices a niveles muy bajos, lo que quieren decir es que el mercado bursátil, en este caso que estamos referenciándonos al VIX, lo ven calmado, subiendo en lateral, o por lo menos que no va a caer, que no va a haber sustos, ¿de acuerdo? Esto es la foto, es decir, cuando alguien dice, ¿dónde está la volatilidad del VIX? Está en 13. ¿En 13 qué? En 13%, se mide en porcentaje. Entonces, esto es la foto de decir, estoy en calma, ¿de acuerdo? Lógicamente el VIX recoge muy fácilmente los sustos de mercado, pero es interesante seguirlo porque tenéis la foto del sentimiento general del mercado grande, que es el que mueve, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hemos visto en el VIX, yo lo dejo aquí un poco caer, sé que igual meterme en opciones puede ser complicado, pero si yo, por ejemplo, me voy al DAX, por coger un índice europeo, puedo hacer perfectamente un análisis de la volatilidad, ¿vale? Entonces, fijaros, sin complicar el tema. No sé si se ve muy bien, pero el índice DAX lo tenéis aquí graficado en una línea oscura, una línea lineal, ¿de acuerdo? Y lo que es la volatilidad, fijaros aquí este pico, cotizada por los traders que están haciendo opciones en el DAX, es la línea amarilla o la línea naranja o el plazo que nosotros queramos poner, porque la volatilidad se puede analizar por plazos, de corto, de largo, de medio, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente tiene que haber una correlación inversa. Si el mercado está cayendo, como es esta zona de aquí, ¿qué van a hacer las grandes gestoras de fondos? Pues van a comprar opciones puts, se van a cubrir de riesgo. Al hacer compra de opciones, lo que hacen es pagar primas y esto provoca que haya estas subidas en los niveles de volatilidad de esas opciones, porque las están pagando el riesgo, ¿vale? Esto es como un seguro de un coche. Si yo quiero que si tengo un coche y tengo un accidente me cubra todo, pagaré el mejor seguro. Esto es igual, pero lo hago con una opción, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber siempre una correlación inversa entre lo que hace el índice y lo que hace la volatilidad, porque se cotizan ambos, no solo uno de ellos. Entonces, ver, por ejemplo, en este escenario de aquí, esta volatilidad en el DAX, fijaros que es casi un goteo, pues lógicamente lo que te está diciendo de fondo es que el sesgo del mercado es alcista, ¿vale? Y es así de simple. En el momento que haya cualquier tema de pánico, de miedo, de susto, ¿qué harán los traders? Comprarán protección, y al comprar protección subirá de nuevo la volatilidad. Esto es el VIX del DAX, ¿vale? Pero es que el VIX del DAX lo podemos sacar en el VIX de teléfono, podemos hacer el VIX entre comillas de Telefónica, del Santander, del BBV, de Daimler Chrysler, del valor que queramos, y podemos tener una cierta perspectiva de lo que puede tener detrás de sí. Yo os pongo la primera foto, no voy a entrar en profundidad porque lógicamente uno cuando analiza este tipo de cosas o de conceptos puede hacer un análisis por plazos, es decir, fijaros, aquí tengo el índice, ¿veis? Tal cual, he borrado todo y yo lo que quiero es decir, bueno, vamos a ver con las opciones, fijaros, de el mes de marzo, es decir, que pasemos ya al diciembre y hasta marzo, ¿qué piensa el mercado un poco de lo que puede pasar? ¿Vale? ¿O qué está cotizando? Fijaros, claramente tranquilidad, a ese plazo, al plazo de marzo. ¿Vale? Voy a poner un poco más largo. Y voy a decir, vamos a ver qué piensan los traders o qué están cotizando a mitad del año que viene. Pues fijaros, es la línea azul, fijaros que van bastante a la par y las dos están cayendo. O sea, es decir, el trader o el institucional lo que está viendo ahora un poco de fondo es que el mercado lo considera tranquilo, una visión de fondo.
Esto es el sesgo un poco del mercado de por dónde pueden ir los tiros. Lógicamente, aquí pasó algo mañana y esto se da la vuelta como una tortilla, entonces empiezan a comprar seguro mediante opciones y le dan la vuelta. Pero hoy por hoy, la foto de ayer viernes en tiempo real, lo que me está diciendo es que la calma, se está cotizando calma, por decirlo de alguna forma, más estándar, ¿no? Se está cotizando calma y por lo tanto el escenario bursátil posiblemente sea de subidas o calma en el mercado, es decir, no se prevé ningún tipo de susto de fondo por el momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco para que veáis este tipo de cosas. Vosotros, por ejemplo, esto lo podéis ver también con el VDAX, ¿de acuerdo? Es el VIX de volatilidad. En el Eurostoxx también lo tenéis. A nivel más profesionalizado, pues uno se puede ir a cualquier valor y graficarlo de la misma manera y poder hacer un análisis sobre una compañía, pues cómo pueden ir el sesgo del mercado en ese sentido, ¿de acuerdo? No sé qué contaros más ya. Quería dar un poco dos pinceladas, pero si queréis me hacéis preguntas porque... Yo, en cuanto a la salida parcial que has hecho, ayer hablábamos que yo conozca básicamente gestionar una salida se puede hacer de dos maneras, o piramidal o salida parcial. Yo por la experiencia, la piramidal matemáticamente puede parecer más interesante, pero tiene el problema emocional. Tú que haces sistemas automáticos y también sistemas trading discrecional, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué, o sea, primas más la salida parcial para asegurar o con la otra has tenido experiencia? ¿Cuál es tu visión? Mi experiencia es que este tipo de salidas es mucho más conservadora, ¿vale? Entonces es un trading más conservador. Es decir, yo aquí fijaros un tema, y voy a poner el caso malo. Piramidal, si alguien no lo sabe, es ir añadiendo inmediatamente. Exacto. Vamos a ver los dos ejemplos. Pongo el de la libra dólar que sale mal, ¿de acuerdo? A mí piramidar, lógicamente aquí, si la entrada estaba aquí y el beneficio lo tenía por esta zona, voy a poner las líneas, así lo vemos. O sea, yo la salida la tenía por ahí, así de triste, ¿de acuerdo? Y la entrada, pues creo recordar que entré por aquí. Lo podríamos ver exactamente, pero vamos, era algo así. Entonces, cuando lo que comenta el compañero, existe dos formas de gestionar básicas de money management, es decir, o haces la salida de despiramidar, es decir, ir cerrando gradualmente posiciones. Yo creo que es más conservador en el sentido de que, fíjate, si aquí me toca esto, que pasa muchísimas veces, y el mercado te hace cualquier pullback, aunque vuelva a subir, y tú has gestionado bien los stops, porque recordemos que yo aquí me falta otra línea más, que es un stop ahí debajo, ¿vale? Un poco es el esquema de esa operación que sale mal. Entonces, bueno, tú entras por aquí, más o menos, no me acuerdo, lo podíamos mirar exactamente el nivel, pero vamos, la idea es esta. Entonces, aquí te quedas un poco a la par, ¿de acuerdo? Tienes tu stop, esto ves que no toca, muy mala señal que te quedes rozando, con lo cual, pues este stop de aquí abajo, pues te lo subes directamente aquí, ¿vale? Esto es la gestión hecha en ese trade. Si este trade sigue subiendo y hace este movimiento que estás comentando, o me paso al bueno, que sería un poco donde lo podíamos ver, yo aquí tengo varias opciones, es decir, he tomado aquí la posición, he cerrado, vamos a ponerlo para que sea más visual, he cerrado pues por la zona del 35, que más o menos está por allí, el stop ahora lo estáis viendo en real donde está y originalmente pues estaba debajo de la barra donde se entra, ¿vale? Entonces, yo aquí cierro, escenario de gestión monetaria calmada. Si el mercado me hace lo que me ha hecho en el anterior cruce y se me da la vuelta, me he llevado este trozo. Y esta línea roja me ejecuta el trade que queda, el volumen, y me quedo ganando esta pequeña distancia. Ahora bien, vamos a tu caso. ¿Y cuál es mi experiencia? Y lo comento sin ningún problema. Y he visto de todo. Bueno. En vez de cerrar aquí, imaginemos que utilizamos para aumentar posición. Tu precio promedio
de compra ya no está aquí abajo, sino que está a lo mejor aquí. Sube tu precio promedio directamente cuando estás añadiendo posiciones sobre la marcha. Lo vuelves a hacer aquí arriba, perfecto. Tu precio promedio, a lo mejor en vez de estar aquí abajo, sube, a ver si lo borro, no me dejará, sube ahí un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, cuando el movimiento es así, sale. El problema es que a cualquier pullback normalmente te echa. Entonces, yo creo que es una gestión que cuando coges la buena es tremendamente potente, pero las probabilidades de que cojas una tendencia de este estilo para piramidar de esa manera estadísticamente son muy bajas, con lo cual si estás dispuesto a soportar de cada, no lo sé, me invento la cifra, de cada 10 veces que entramos que piramidando coja una de las 10, que esa es la realidad, perfecto, pero tienes 9 que psicológicamente tienes un efecto perverso, y eso también, si llevas 9 consecutivas perdiendo, la décima que la ves bien ya no la entras, y eso es así, ese es el problema. Entonces, a mí psicológicamente esta me parece mucho mejor, es más comedida, y aquí tienes la psicología de decir, mira, como el trade malo no he ganado, está salido, pues bueno, pues seguimos con ello y adelante, pero ya tienes dos, una prácticamente a cero, otra positiva. Entonces, yo creo que psicológicamente, aunque se puede ganar mucho la otra, es mentalmente mucho más sana esta, pero bueno, es una opinión. ¿Más cosas? Una pregunta. ¿El VIX lo utilizas solo como indicador o también para operar? ¿El? ¿El VIX lo utilizas solo como indicador o también para operar? Sí, las dos cosas. ¿Cómo operas con él? Hombre, ¿Con su ETF? depende, es que yo en mi caso opero prácticamente con todos los activos, ¿de acuerdo? Igual aquí hay una divisa como que puedo construir un straddle vendido para una estrategia de volatilidad. Entonces, el VIX normalmente, si tú estás haciendo equity, que sería un poco la práctica, pues te puede servir para operar como una cartera de fondo, ¿de acuerdo? Decir, oye, pues tengo una cartera y la volatilidad me está diciendo que el escenario que está cotizando el mercado es alcista, pues oye, lo aprovecho. O bien lo puedes hacer con opciones, es decir, jugar esos niveles de volatilidad con opciones. Y hay gente que simplifica y directamente se compra y se vende el futuro del DAX, del VIX, que comentaba Luis, es decir, cojo el nivel del 14, el 13, el 11, que es un poco el que toca, y a partir de allí yo especulo con ello. En los futuros del VIX hay que tener un detalle un poco no, muy relevante, y es el siguiente. No es lo mismo operar el VIX que el futuro. El VIX como índice no se puede operar, tienes que recurrir al futuro. Entonces, uno lo que se encuentra normalmente de fondo, fijaros, un segundito, a ver si lo puedo comprimir. Bueno, lo que se encuentra uno de fondo básicamente es lo siguiente, que en el caso del futuro, ¿veis? Los picos que hace cuando el mercado está alcista o los rebotes son cada vez menores en general, ¿de acuerdo? Aquí hay un efecto financiero que a veces no se tiene en cuenta, es muy importante, y es que el futuro te está cotizando un tipo de interés implícito, y ese tipo de interés implícito penaliza ligeramente el índice tendencialmente hablando, con lo cual hay que tener en cuenta que cuando suba, lógicamente esto va a subir con fuerza, pero si el mercado está relativamente calmado, el propio paso del tiempo te penaliza ligeramente cuando tú vas haciendo el rollover del futuro continuamente. Entonces, bueno, es un pequeño detalle, una pequeña apreciación que hay que tener en cuenta. Lógicamente, niveles de 11 de VIX, de 13, pues son relativamente muy bajos y tienden a rebotar, pero lo que hay que tener mucha paciencia y ver que este efecto te va a contrarrestar con el paso del tiempo, ¿vale? Es decir, yo estoy convencido de que, aunque ahora el mercado esté cotizando esas subidas de mercado, pues eso tarde o temprano se acaba y el VIX a lo mejor salta al 20, ¿de acuerdo? Y ahí es donde le sacas. Pero fijaros el efecto. Aquí octubre subió a la zona del 18, pero si comparáis el gráfico del futuro contra el índice, veríais que no alcanza el futuro el nivel tan alto que hace el índice, por el efecto dilución que tiene
el propio interés que lleva detrás, ¿de acuerdo? Por tanto, son pequeños detalles, pero tiene cierto sesgo de ir goteando en el tiempo, ¿vale? ¿Más cositas? Los datos de volatilidad implícita del DAX, ¿dónde los sacas? ¿Cuál es tu fuente? Bueno, la fuente es muy básica. La fuente, tú cuando coges cualquier mercado de opciones, aquí no tengo el tiempo real, no sé si me abro otra plataforma y lo vemos ahí, pero ¿me dejáis un minuto y abro donde tengo las opciones? Bueno, esta no la cierro por si al caso, que al final, como manejo varias, pues... La fuente, lo vemos ahora, es tan sencillo como cualquier mercado, mientras se va cargando, cualquier mercado de derivados, ¿de acuerdo?, que cotice las opciones, me da igual que sea MEF, Eurex o cualquier mercado, tú te vas al mercado de opciones y la volatilidad que tienen esas opciones te la dan cotizada, ¿de acuerdo? Entonces la fuente la sacas de ahí. Es decir, una opción tiene implícita siempre la volatilidad, por lo tanto, en el momento que vamos a abrir ahora una pantalla de opciones, lo vemos, tú ahí estás extrayendo la volatilidad directamente, porque te la están cotizando, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, es sábado, a lo mejor no me la dan, pero vamos, a cierre de ayer yo creo que la vamos a ver. Creo que es la primera vez que abro esta plataforma el sábado, ¿de acuerdo? Con lo cual... Fijaros. He cogido el futuro. Bueno, estoy dando de alta unos cuantos vencimientos. Fijaros, a la pregunta. Estos son las cotizaciones de las opciones. He cogido el DAX, hubiera podido coger cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los vencimientos aquí, diciembre, marzo, los he dado de alta aleatoriamente, incluso weeklies. Entonces, ¿qué son esto? Pues al lado de la izquierda las calls, opciones de compra de alcistas, y aquí las puts. ¿Qué tenemos? Unas primas cotizadas. Pero estas primas están en números absolutos, es decir, aquí el mercado está cotizando a 91,10 versus 94,50, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la volatilidad implícita? Cada prima se puede transformar en volatilidad directamente. Entonces, a ver si se ve. Fijaros. Si me paso de tiempo me lo decís, ¿eh? Bueno, a ver, que al cambiar de pantalla ahora, fijaros, ¿veis? Esas primas se han convertido en porcentajes de volatilidad. Están cotizando en volatilidad, por lo tanto, ahí sale la volatilidad, directamente de la opción cotizada, una a una. Strike a strike tienes toda la volatilidad. La puedes ver 16,36 de volatilidad de demanda contra 17 de oferta, o bien la veo en precio, las dos opciones, pero una es equivalente de otra. Entonces, ese porcentaje, esa volatilidad, que también la tenéis aquí, volatilidad implícita, te marca un poco ese sesgo. ¿Vale? Ayer hubo vencimiento de opciones, ¿no? Una pregunta, por la trayectoria que yo llevo, el 80 o el 90% de las ocasiones, ¿por qué siempre intentan vencerlo hacia arriba? O sea, ¿por qué hacen ese movimiento extensivocista? ¿Por qué hacen esa manipulación? ¿A qué es debido? No es manipulación, es directamente, es decir, tú cuando tienes una cartera de opciones detrás, ¿de acuerdo? Tienes que hacer unos ajustes dinámicos para ajustar tu posición, ¿de acuerdo? Entonces, esos ajustes dinámicos lo que te llevan es que si tú, por ejemplo,
en un mercado como el actual, y por eso yo creo que va un poco tu línea de la pregunta, y está, imaginemos, fijaros, el DAX ha cerrado 9.700, pues posiblemente haya muchas calls compradas en las zonas altas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando el precio, imagínate que tenemos ahora el vencimiento allí, 9.732, y resulta que yo tengo 9.750, una posición gorda de opciones, tengo que hacer ajustes a ese nivel. Entonces, no es que sea una manipulación, sino que tú detrás estás haciendo reajustes de tu cartera continuamente con el vencimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes una opción que el strike está coincidente con el precio, lo que sucede es que el salto, que el DAX se me ponga en 9.751, estoy comparando con esta, o 9.749 hace que esa opción valga cero o no valga. Entonces tienes que recalibrar tu cartera, y es por eso. No es que sea una manipulación, sino que estás gestionando una posición con una cobertura dinámica por detrás. ¿Vale? Siempre lo hacen normalmente alcista. Porque el mercado está más alcista y las posiciones donde hay, digamos, más open interés están normalmente más en strikes altos, ahora, por la situación de mercado. Te podría pasar al revés, si el mercado es muy bajista, posiblemente hay muchos niveles de puts a zonas muy bajas, que es donde está verdaderamente ahí esto, pero no es un tema, es de, digamos, de gestión dinámica de la posición. ¿Más? Desde el punto de vista de instruccional, cuando tú piensas en invertir en un futuro, en materia prima o en acción, tienes la parte luego, supongo, de protección más un remanente. ¿Cuál es la distribución más o menos sobre 100 de capital destinado? Inversión, especulación, protección y... Mira, te respondo muy fácil. Yo, en mi trayectoria profesional, he estado en distintos departamentos y cada uno tiene su forma de hacer, ¿de acuerdo? Yo cuando estaba haciendo opciones hasta hace un año en Madrid a nivel institucional, no había esos porcentajes de cobertura. ¿Por qué? Porque esa cobertura se hacía en el segundo día a día, se gestionaba, que va en relación con la pregunta un poco anterior, ¿no? Tú gestionas dinámicamente una cobertura para balancear tu gran cartera que llevas detrás, ¿no? Y la vas abriendo, cerrando en función de cómo vas viendo el mercado. Entonces, allí no había un porcentaje, ¿de acuerdo? Cuando tú haces un trading más direccional de intradía o demás, lógicamente tampoco hay ese porcentaje, porque al final vas a rascar y te pones esos stops del día, del mes o lo que sea. Y cuando haces una inversión más de fondo, como un fondo de inversión, ya la propia legislación a veces te hace tener unos porcentajes de inversión metidos allí. Con lo cual, ¿cuál es la respuesta? Todas. Depende. ¿Vale? No sé si te he respondido, pero es que depende mucho de si estás dentro de un fondo de inversión o no, porque un fondo de inversión te obliga, por ejemplo, a tener unos porcentajes de liquidez o de inversión requerida mínima. Otra cosa es que sea un hedge fund, el cual no tiene esos requerimientos, entonces cambia totalmente la película, entonces depende del tipo de inversión. Pensar también una cosa, esto que habéis visto aquí de curvas, de volatilidad, estas cosas raras que hago yo, pues es un tipo de trading que no es el usual, entonces tipos de trading hay muchos, no solo está compro aquí un futuro y me lo vendo como ese dólar suizo, ¿no? Entonces la respuesta es muy amplia en ese sentido. Una cosa, en la posición que tienes abierta, ¿cuál sería tu objetivo de precio de salida? Y bueno, una pequeña segunda pregunta, en el caso de no llegar a tu objetivo, ¿qué es lo que te haría salirte antes? La primera respuesta, mi objetivo no tengo ninguno, cero. Mi primer objetivo era este. Sí, digo, una vez ya... Claro, entonces yo un poco lo que hago ahora es, voy a ver barra a barra, 4 horas a 4 horas, porque esto es tranquilo, la fuerza que tiene esto. En función de la fuerza que vea, lo iré cerrando o no, ¿de acuerdo? Es decir, nunca me marco un objetivo estándar en ese sentido. El primero sí, porque estadísticamente, pues bueno, esta es una zona que en las divisas, pues 20 o 30 pips, que es más o menos el primer nivel que meto, siempre suele estar en ese entorno, es probabilísticamente muy fácil si estás en el lado bueno de que se te haga, ¿vale? Pero el segundo, la verdad es que no lo hago y lo voy viendo en función de cómo se va dibujando el precio. Si aquí el lunes me hace una barra muy fuerte y no recupera rápido, pues posiblemente
ya subiré el stop o lo veré, pero lo suelo ver con la propia fuerza del mercado. O sea, no me intento, ¿por qué? Porque al final es que no somos adivinos y es mejor guiarte por la experiencia, decir, mira, este movimiento es muy sólido, ¿de acuerdo? Quizás estemos en algo parecido aquí, o quizás estamos aquí y se acabó, es que no lo sabemos, pero bueno, es una barra tremendamente fuerte, tremendamente grande, como esta, con lo cual ese tipo de barras yo las dejo a ver si las siguientes pues hace una segunda pata por lo menos. En la segunda pata, con alguna corrección, si la hace, ahí a lo mejor cierro otra parte, pero cuando viene tan fuerte el mercado, pues normalmente lo aguanto, que es el caso este. Fijaros que yo he cerrado aquí y lo he dejado correr todo esto, y ojalá siga. ¿Más? ¿Siempre a 4 horas trabajas? ¿Eh? De fondo sí. Es tranquilo y tomas alguna posición semanal de vez en cuando. Entonces, no, depende. Para tomártelo tranquilo, Claro. para días. Sí, para esto puede durar, pues a lo mejor semanas y sale bien. Muchas de ellas, en 4 horas se cierra el objetivo de beneficios, muchas en el mismo día si son buenas. Pero la siguiente pata que corre, pues puede durar lo que dure. Tengo posiciones a veces hasta un mes rodando. Bueno. Sí, bueno.